al 35. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestro alrededor sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. Vamos a hablar sobre el tema cuando no haya esperanza. Este es el número 1764, hoy 31 de agosto del 2022 en la República Dominicana. Estamos en este glorioso culto. Cuando no haya esperanza. De inicio planteamos una posibilidad muy real, porque hay veces, hay cosas buenas, necesarias, pero que escasean. Hay veces que cosas que disfrutamos diario, de repente no la tenemos. Y dice la gente: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Hay veces que usted juega con una cosa y como que no le da la importancia y lo pone ahí. Pero el día que se le pierde ese cucharón con el cual usted movía el arroz, o ese cuchillo con el cual usted pelaba el plátano, entonces que usted sabe la falta que le hace. Eso que usted lo tenía como una rutina y no le daba importancia. Llegará un momento cuando no habrá esperanza. Ha llegado momentos en nuestras vidas cuando no tenemos el aliciente de la esperanza. ¿Qué es la esperanza? En pocas palabras, la esperanza es una virtud, una de las virtudes cardinales y bíblicas. La esperanza es la esencia y el combustible de la vida. Un pueblo sin esperanza se muere. Una familia sin esperanza se muere. Una vida sin esperanza es irresistible y aburrida. Hemos leído, ustedes saben que hay países desarrollados, países ricos. He referido en otras ocasiones lo que nos dijo un embajador un día, un embajador de Noruega. Él nos decía que el problema de Noruega, no sé si todavía ese es el problema, pero en ese momento el problema de Noruega era qué hacer con el dinero. Igualito que nosotros. La gente en esos países hiperdesarrollados nace con su futuro asegurado. El muchachito nace y ya tiene la universidad paga, la comida paga, el carro, le dan la cédula desde que nace. O sea, no tiene ninguna carencia en toda su vida. Y a la mamá le pagan un dinero porque tuvo el hijo. Entonces ese niño no tiene esperanza. ¿Para qué? No espera nada. Pero usted sabe lo lindo que es
aunque parezca lo contrario, que usted es un niño pobre, hijo de una familia pobre, de un hombre que trabaja en el día para comer en la tarde. Los niños están esperando que papi llegue porque no han podido comer. La esperanza de ese niño es que llegue papá. Y luego se van desarrollando otros episodios en lo que el niño dice: cuando yo tenga 12 o 13 años le pido a papá que me regale una bicicleta. Y logra la bicicleta. Y luego piensa: cuando yo esté grande compraré una motocicleta. Y la vida se va desarrollando en expectativa. Y usted siempre tiene algo que esperar. Y cuando lo consigue, usted lo disfruta. Pero el que lo tiene todo desde que nace, no disfruta nada. ¿Dónde es que hay más suicidios? En los países ricos. Los países pobres se suicidan menos, porque tienen la expectativa de que esto se va a mejorar. Pero aquellos no, porque ¿para dónde se va a mejorar? Si lo tienen todo. La carrera que quieran estudiar está paga. Bendito es el nombre del Señor. Hay almas que viven sin esperanza, dentro de una atmósfera de sombra y de ansiedades. Porque ese tipo de vida crea ansiedades, vacíos. Usted le hace falta algo, pero usted ni sabe qué es lo que le hace falta. Pero hay un vacío adentro, entonces se dan mucho los borrachos. En esos países hay mucha borrachera, mucha droga. Porque es lo único para cambiar de vida. Lo único que pueden hacer es drogarse para cambiar de vida. Cuando no hay esperanza, llegan preguntas. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará después? ¿Qué será de mi vida? Y eso intranquiliza. Hoy yo quiero hablar sobre un Dios, un pueblo sin esperanza y una promesa de parte de Dios. Porque la falta de esperanza sumerge en ansiedades e incertidumbres. Ocurre en la vida profesional la falta de esperanza, ocurre en la vida, en los negocios, en la salud, en la vida conyugal y en la vida familiar. Hay veces que usted, con la falta de esperanza llega la frustración. Hay personas que en su profesión se han frustrado. Ya no hayan qué hacer, ya yo le he hecho todo y no he conseguido lo que yo quería y ya perdí la esperanza. Pierde el deseo de seguir trabajando. Eso pasa con los negocios. Personas que tienen un negocio han tenido muchísima lucha para que ese negocio prenda, y esfuerzo y trabajo, y gastan horas y el negocio sigue igual. Y dicen: ya voy a dejar esto, no tengo esperanza de que esto va a funcionar. Hay otros que pierden la esperanza sobre su salud, como le pasó a aquella mujer del flujo de sangre. He visitado todos los médicos y nada. Solamente faltaba Jesús. Hay personas que han perdido la esperanza de vivir porque tienen una enfermedad y han visitado todos los especialistas, todos los verdugos en esa materia, y su enfermedad continúa como el hombre aquel, como el caminador aquel, tranquila y serena. Hay otros que han perdido la esperanza en su vida conyugal, de pareja, marital. Muchas personas se nos han acercado en este sentido, hombres y mujeres. Pastor, he perdido la esperanza con mi esposo o con mi esposa. He hecho todo lo que está a mi alcance y no hay manera de que esto se resuelva. Sigue igual todos los días.
me promete y al poco tiempo vuelve a lo mismo. Ya yo perdí la esperanza. Hay otros que han perdido la esperanza en sus hijos. Yo creía que este muchacho, gasté mi tiempo y mi dinero en este muchacho y ha salido todo lo contrario. No ha sabido agradecer, ha destruido el patrimonio familiar. Lo he soltado en las manos del Señor. ¿Cuánta gente frustrada, hermano? Madres con los hijos, padres con los hijos, esposos, esposas, profesionales, comerciantes, políticos. ¿Cuánta gente frustrada porque no han logrado lo que han querido? Pero generalmente es porque no han explorado algo que el Señor ha prometido. Porque no es verdad que nunca hay esperanza. Es verdad que hay momentos cuando perdemos la esperanza. Perdemos la esperanza y nos anonadamos, nos destruimos, nos autodestruimos, porque creemos que ya lo hemos hecho todo. No, hay algo más. Y de eso queremos hablar. Hay algo más, pero vamos a hablar un poquito de Israel. De Israel, Jerusalén, Judá, el pueblo de Dios. Era el año aproximadamente 600 antes de Cristo, 2622 antes de nosotros. El rey Josías muere, un rey que anduvo de acuerdo a la voluntad de Dios, y sus hijos no eran como él. Eso pasa muchas veces. Los hijos no eran como él y no le temían a Jehová y desobedecieron al mandato divino. Dios, como siempre, Dios no nos castiga directamente, sino que se retira para que el castigo nos caiga. Eso es lo que pasa. No es que Dios coge un látigo y nos cae a fuetazo por la espalda, no. Para eso hay muchos demonios por ahí sueltos. Yo conocí un pastor que decía que Dios dejaba que un demonio grande castigara a un demonio chiquito. Cuando usted se pone de remolón y no quiere obedecerle a Dios, Dios lo que hace es que le retira la cobertura, le retira la protección, le retira el cuidado. Y basta con que Dios le retire el cuidado, el diablo se encarga. Y le da hasta con el cubo del agua. Entonces eso es lo que hacía Dios con Israel. Cuando Israel pecaba y pecaba y pecaba y no escuchaba a los predicadores, Dios se retiraba. Y venía el diablo. Entonces en uno de esos momentos, viene el rey Nabucodonosor, que era más malo que el gas morado, rey de Babilonia, e invade a Judá. Y se lleva cautivo a los mejores hombres. Porque ese tipo de invasiones tenían esa característica. Se llevaban lo mejor de lo mejor para dejar descabezada la sociedad que ellos querían castigar. Entonces Nabucodonosor hizo eso y se llevó cautivos a los mejores hombres jóvenes, entre ellos al profeta y sacerdote Ezequiel, que tiene entonces que desarrollar su ministerio en Babilonia con los cautivos. Una situación difícil, una situación, un panorama precario, sin libertad, cuando se llevan un país que tenga, digamos, en ese tiempo eran pocos habitantes, algunos quizá 1 millón de habitantes tenía, o 2 millones, pero que se llevaban 1 millón o medio millón de los que pensaban, porque los cautivos que se llevaban esos reyes, no eran lo cualquiera, ellos se llevaban lo mejor de la sociedad, para dejar a la sociedad, los comerciantes, los industriales, los abogados, los médicos, los estudiantes, todo el que pensaba y que aportaba, ellos se lo llevaban. Para dejar ahí la gente que menos produce.
para que la sociedad se desintegre. Entonces, Ezequiel está en Babilonia y ahí tiene que desarrollar su ministerio en su exilio. Ahí estaba la situación complicada porque aparecían, en esos momentos difíciles aparecen profetas que quieren pescar en río revuelto. Aparecen unos avivatos que quieren ganarse el favor del pueblo para sacar cierta ventaja y comienzan a profetizar lo que la gente quiere oír. El rey de Israel había sido llevado cautivo a Egipto, Joaquín, y habían puesto a otro sustituto. Y entonces esos profetas le decían a los cautivos en Babilonia: esto es por poco tiempo, Dios nos va a libertar y va a traer a Joaquín. Y le profetizaban lo que la gente quería escuchar. Note eso. El falso profeta siempre te dice lo que te gusta. Esa es la primera señal del falso profeta. No le da por donde le duele, no. Dios te va a bendecir. Difícilmente te dice arrepiéntete. Tiene que cambiar esa vida que tiene. No. Tú eres cabeza y no cola. Tú eres una reina, una princesa. Tú eres un príncipe. Yo veo las puertas que se abren cuando tú llegas. Y usted se pone contento. Aleluya. Eso pasaba con los cautivos. Usted sabe lo que es gente cautiva, prisionera de un rey enemigo, casi esclavos. Entonces yo vengo como profeta y le digo que eso es por poco tiempo y que la gloria venidera será mejor que la postrera. Pues esa gente contento conmigo. Pero Ezequiel decía otra cosa. El verdadero profeta decía contrario a eso. Si no se arrepienten, lo que viene es látigo. Pues no querían escuchar al profeta Ezequiel. En vez de arrepentirse, parece que se olvidaron más de Dios. Entonces viene la segunda invasión de Nabucodonosor. No basta con que se llevó una cantidad de cautivos. Los que quedaron allá en Judá, vuelve otra invasión para rematar, para arrasar lo que quedó. Y en esa segunda invasión destruye el templo que había hecho Salomón. Y se lleva los instrumentos del templo, los utensilios, todo lo que había en el templo se lo llevó, en otra palabra, para que ni siquiera puedan hacer culto. Así lo dejó. Prácticamente cerró el culto a Jehová. Entonces, el profeta que sabe lo que está pasando, habla al pueblo. Pero antes de hablar al pueblo se pone en contacto con Dios. Y dice el versículo 1 del capítulo 1, porque la misión del profeta Ezequiel era advertir lo que venía y lo que debían hacer para que no vinieran. Porque el profeta de Dios denuncia el pecado, señala la enfermedad, pero también señala el remedio. Amén. También enseña el remedio. Entonces el profeta, dice el versículo 1, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron los cielos y vi visiones de Dios. El hombre está en meditación a orilla del río, en el monte, en la soledad. Siente la carga de su pueblo y como todo líder espiritual está pidiéndole a Dios solución para su nación. Y en eso dice él, se abrieron los cielos, es una visión. Se abrieron los cielos y vi visiones de Dios. Y los versículos siguientes, de manera resumida, dicen, y me dijo,
hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Hermano, póngase en los zapatos de Ezequiel. Él está en la orilla del río meditando en la situación caótica desde el punto de vista espiritual, la miseria espiritual de su pueblo, cómo el pecado ha tomado dominio de su pueblo, cómo se han olvidado de Dios. Se abren los cielos y Dios le dice: hijo de hombre, ponte sobre tu pie, o sea, afírmate, afíncate, que voy a hablar contigo. Yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son rebeldes, sabrán que hubo profeta entre ellos. Qué responsabilidad, hermano, para este profeta. Tú le vas a decir lo que yo te diga. Muchos de ellos no te van a escuchar porque son rebeldes. Pero como soy yo el que hablo contigo, lo que tú vas a decir se va a cumplir. Y cuando se cumpla, sabrán que hubo profeta entre ellos. Usted sabe que hay mucha gente que esperan que se cumpla para saber que hubo profeta. Usted sabe que hay gente que viven oyendo mensaje, oyendo palabra de Dios, oyendo la verdad de Dios, oyendo advertencia de parte de Dios, y se quedan como que son de bronce. No reaccionan hasta que llegue el golpe. Entonces, cuando viene el tablazo, dice el Señor, entonces sabrán que hubo palabra de Dios. Yo creo que sería mejor ser un poco más inteligente, un poco más prudente. Y antes que llegue el golpe, yo adelantarme y buscar al Señor. Pero no era así. Israel era una casa rebelde, dicho por el mismo Dios. Entonces, Dios se presenta ante la esperanza. Hace una promesa. En los versículos que hemos leído, 33. Así dice Jehová, el día que lo limpie de toda, o sea, así ha dicho Jehová, el día que los limpie, que yo lo limpie, es una promesa. Le está dando esperanza al remanente. El día que yo limpie de todas sus iniquidades, haré también que habiten las ciudades, y las ruinas serán reedificadas, y las naciones que queden alrededor sabrán que yo lo reedifiqué, lo que estaba derribado, yo Jehová he hablado y yo lo haré. Todo esto es el Señor advirtiéndole sobre su pecado y sobre el camino para evitar la destrucción. El Señor nos advierte antes que nuestra vida sea destruida. Hay jóvenes que si atienden a la voz de Dios y entregan su vida a Cristo, conservan su vida en salud y en prosperidad. Pero si no lo hacen, su vida se destruye porque ellos mismos se destruyen. Se lanzan en los brazos del vicio, de la parranda, de las drogas, de la juca, de la mala noche. Y en cualquier caso, un borracho equivocado le ha dado tiro, o lo deja parapléjico, o lo mata. Pero esa vida se pudo conservar habiendo escuchado la voz de Dios. Pero no le hacen caso. Pero eso no solo pasa con la juventud, eso pasa con los hogares. Una familia en las manos del Señor, una familia cuyo manual sea la Biblia, no es lo mismo que una familia pendiente al último grito de la moda para estrenarlo. Y criados en una soberbia y en una codicia envuelta en avaricia, y que todo lo quieren y que hacen lo que sea para conseguir dinero, para comprar cosas en una sociedad de consumo
Es un deterioro espiritual, moral y físico. Entonces Dios le dice claro lo que va a pasar para que se arrepientan. Pero ellos no hacen caso. Y viene la gran crisis. Israel es destruido, es dividido, es invadido, es aplastado. Porque en ese tiempo los reyes eran malos de toda maldad. Mataban, destruían. Fíjese ahora como por un ejemplo, usted pone lo que está pasando, por ejemplo, en esos países de Ucrania, Afganistán. Yo pienso, cuando hemos ido por esos lugares, yo veo la destrucción de las guerras pasadas. Yo digo, pero esta gente como que destruyen más que lo que construyen. Porque una bomba de esa destruye una cantidad de edificios que se van a coger 5 o 6 años trabajando duro para levantarlo. Entonces es más lo que destruyen que lo que construyen. Eso es ahora en la modernidad. En aquel tiempo era peor. Arrasaban con la gente, acababan con toda, acababan hasta con la finca, para que el otro no pudiera producir. Entonces, Israel fue desolado, arrasado, devastado. Y se acabó todo. Y empezó la mortandad. Entonces Dios le presenta en una visión muy popular, muy conocida, del capítulo 37. Dios le presenta al profeta una visión, una forma gráfica de ver la situación espiritual de Israel. Israel está en una depravación, en una iniquidad, en un alejamiento total de Dios. No busca a Dios. Y a propósito, existen algunos maestros teólogos que hablan de una depravación total del mundo y que descarta toda posibilidad de que el hombre pueda buscar a Dios y salvarse, a menos que haya sido predestinado para salvación. Entendemos que nadie está capacitado para salvarse, pero Dios planificó el proceso. O sea, el mundo está perdido, como vamos a ver en la visión que Dios mostró. El mundo está muerto y el muerto nada puede hacer. Entonces esta enseñanza que le quita la fe a mucha gente, le mata el gozo a otra cantidad de personas. Dice que el mundo, que el ser humano ha caído en una depravación tal que no hay esperanza y que el hombre no puede hacer nada, absolutamente nada por él, y que el hombre es totalmente malo y no hay ninguna esperanza de salvación, con excepción de aquellos que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pero el resto nada puede hacer. Sin embargo, nosotros creemos y entendemos que la Biblia nos apoya, que nadie está capacitado para salvarse. Eso es una verdad como un templo. Ni usted ni yo tiene la capacidad ni el poder para hacerse salvo o para hacer algo que lo salve. Sin embargo, Dios, en su soberanía, en su sabiduría, planificó el proceso de nuestra salvación. Es verdad que estábamos perdidos y muertos en pecado, pero Dios preparó el proceso. ¿Cuál es el proceso en pocas palabras? Predicar, escuchar y creer. El Señor lo preparó en tres fases, en 3 golpes. Predicar, escuchar y creer. Cristo manda a sus discípulos al mundo a predicar a gente perdida, a gente sin esperanza. ¿Para qué? Para que al escuchar la palabra de Dios pudieran creer. Es decir, que al usted escuchar la predicación del Evangelio, nace la fe. Y al nacer la fe, usted se acerca a la iglesia.
usted se acerca a Dios. Por eso dice 11:6 de Hebreo, sin fe es imposible. ¿Por qué está usted aquí en este templo hoy? Aunque usted no le esté sirviendo a Dios, aunque usted no esté afiliado a la iglesia, ¿por qué está usted aquí en la iglesia? ¿Por qué está usted oyendo este culto en su casa? ¿Por qué usted sintonizó la radio, el televisor o el internet y está escuchando este mensaje? Porque algo de fe tiene usted. Usted, al escuchar la palabra de Dios, algo de fe impacta su vida. Entonces ese poquito de fe lo hace buscar un poquito, acercarse un poquito. ¿Por qué? Porque se está predicando, usted está escuchando y en usted ha nacido algún nivel de fe. Entonces, el Señor ve a Israel como esqueletos espirituales. Nada podemos hacer. Nada hay que hacer. El Señor le dice, hijo de hombre, dice versículos 15 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová en la visión que tiene el profeta Ezequiel. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, para toda la casa de Israel, sus compañeros, etc. Y más adelante el Señor lo lleva al valle de los huesos secos. Al momento, dice, la mano de Jehová, versículo 1 del capítulo 37, la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle lleno de huesos. Póngase en el lugar del profeta. Usted está en una visión, en un sueño, y lo llevan a un campo amplio, un gran cementerio lleno de huesos. Y Dios le dice al profeta, dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchos sobre la faz del campo y secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Señor, tú lo sabes, contestó el profeta. No hay esperanza. Es un campo de, no de cadáveres, porque al cadáver todavía le queda carne. Eran huesos, esqueletos, y no formados, dispersos. Un hueso allá, otro hueso por allá, otro hueso por allá. ¿Qué esperanza puede haber? Porque ese es el mensaje. ¿Dónde está la esperanza del pueblo de Israel si son huesos secos, dispersos? O sea, así veía Dios al pueblo de Israel desde el punto de vista espiritual. No solo muertos espirituales, secos y dispersos. No había manera de unir esos huesos. No había manera de colocar ese esqueleto y formarlo y luego lo más grande ponerle carne y después darle vida. Ese es el pueblo de Israel, dice Dios al profeta Ezequiel. Ese es mi pueblo. El pueblo por el cual tú estás orando. El pueblo al cual tú tienes que predicar. Esa es la condición espiritual del pueblo de Israel en aquel tiempo. Y cuidado si no se parece a la situación espiritual de muchos pueblos de Dios hoy, siglo XXI. Porque hay gente que está bastante seca y bastante alejados de Dios. Todo le hiede y nada le huele. Hay gente que no hay ninguna iglesia que le acomode.
Todas las iglesias tienen un fallo. Todos los pastores y las pastoras tienen una debilidad. Y yo no puedo ir a esa iglesia porque ahí hay gente que habla mentira. Yo no puedo ir a esa iglesia porque hay hipócritas. Yo no puedo ir a esa iglesia porque hay orgullosos. ¿Y tú qué eres? ¿Y tú qué eres? Entonces se secan, se alejan de Dios y se dispersan y mueren espiritualmente. Entonces Dios manda al profeta a ese escenario. A cualquiera se le va el gozo, se le va hasta la fe. Pero ¿qué le dice Dios? Bueno, Dios le hace la pregunta: ¿vivirán esos huesos? Usted sabe que los siervos de Dios no hablan mentira. Si Ezequiel decía que sí, estaba hablando mentira, porque él no lo creía. Él no se atrevió a decir que no, porque es Dios quien le pregunta. Y Dios puede hacer del polvo una nación. Entonces, no podía ser deshonesto y engañarse diciendo, sí vivirán, porque él no lo creía que iban a vivir. Pero fue sabio. La respuesta fue: Señor, tú lo sabes. Cualquiera no se mete en rojo con Dios. Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces Dios le dice: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre ustedes carne, cubriré de piel, pondré en ustedes espíritu, vivirán y sabrán que yo soy Jehová. Gloria a Dios. ¿Qué hizo el profeta? Por difícil que veamos la situación, hermano, porque esto tiene una cantidad de enseñanzas que nosotros debemos chupárnosla, tragárnosla y aplicarla. Así ha dicho Jehová. Aunque tú lo veas difícil, porque hay cosas que humanamente hablando, si nos pregunta Dios, tenemos que decir como Ezequiel. Hay hogares que están tan desbandados que se ha perdido la esperanza. No hay manera más clara de demostrar que la esperanza se perdió que un valle de huesos secos. ¿Quién podía contar con que de ahí va a salir un pueblo? Que eso iba a volver a ser gente. La esperanza no existía. Por eso decimos: cuando no haya esperanza. Hay momentos en que la esperanza no funciona, no existe. Hay hogares que están tan deshechos, tan secos, que están parecidos a los huesos. El esposo por allá, la esposa por acá, los hijos por allá, los otros por allá. Se llaman a veces, no se conectan, no le importa si se enferma uno de la familia. Hogares deshechos, parejas deshechas, países deshechos, lugares donde ya la gente no tiene esperanza de vivir. Hay muchos escenarios donde cualquiera se le va el poquito de fe que tiene y con él se va la esperanza. Cuando Ezequiel ve a su pueblo, a su país, convertido en un valle de huesos secos, ¿qué podía esperar? Yo pienso que mucha gente ha tenido esa visión de la República Dominicana y se ha ido a los Estados Unidos huyéndole al valle de los huesos secos. Lo único que muchos se han equivocado, y el valle de los huesos secos se lo han encontrado allá. Algunos se han equivocado, porque yo he visto gente que me ha dicho que se lamenta, no solo Estados Unidos, Europa también, que se lamenta por esa decisión que tomó. Porque hay gente que dice: no, porque Dios en este país que no es mi país
me ha bendecido materialmente. Y usted le pregunta, ¿y cuántos años tú tienes en ese país? 25. ¿Y qué tú estás haciendo aquí? Jugando, no, trabajando como un buey. Digo, donde quiera que tú hubieras estado, 25 años trabajando, Dios te iba a bendecir. Lo que pasa es que mucha gente no trabajan aquí para irse a trabajar 18 horas a otro país. Entonces dicen que Dios lo bendijo en otro país. Te bendice donde tú trabajas. Donde tú dobles el lomo, ahí Dios te bendice. Ezequiel ve a su pueblo convertido en hueso seco. Perdió la esperanza, pero él era profeta de Jehová. Pero esto es motivo para usted perder la esperanza. Pero detrás de todo eso está el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios que le prometió a esa gente que él era su Dios. Entonces Dios le dice al profeta, dile, hueso seco, escuchen palabra de Jehová. Y le da el mensaje. Y dice el versículo 7, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso a su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Mire cuántos milagros han pasado. Le voy a contar algunos de los milagros que pasaron. Cuando él comienza a predicar, equivalente a profetizar, a hablar, cada hueso está disperso y seco. Entonces cuando él comienza a hablar, empieza un movimiento de hueso. Cada hueso buscando su compañero. Esa es la visión que él tiene. Viene corriendo un fémur de por allá y se pega de una tibia, de un peroné, de un tobillo, y se engrampan. Y cada hueso buscando su hueso compañero. Y después que cada hueso consigue a su hueso, eso no es una inteligencia artificial, es una inteligencia divina. Cuando cada hueso logró encontrar su hueso, ahora no son huesos. Ahora asciende de categoría. Ahora son esqueletos. Esqueletos. Pero ahora los esqueletos no tienen carne ni piel. Son esqueletos formados. Pero el hombre sigue profetizando, predicando. Entonces comienza a subir tendones, carne y piel cubren el esqueleto. Entonces ahí usted comienza a ver si era hombre o si era mujer. Ahí usted comienza a ver si era negro, si era blanco, si era amarillo, qué color, cómo era el pelo, cómo eran los ojos, porque ya tiene carne y piel. Pero ahora son, en vez de esqueleto, cadáveres. Porque están muertos. No hay vida. Entonces, de hueso a esqueleto, de esqueleto a cadáver, y ahora falta lo peor, lo mejor. Porque ahora son un campo de muertos. Ahora son muertos. Ya no son huesos. Entonces, dice, y me dijo, profetiza al espíritu de vida. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. Y vivirán. Y dice el profeta, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos. Y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. Y un gran ejército en extremo grande se formó. Me dijo luego, hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí que ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor, yo abro vuestros sepulcros
pueblo mío, y haré subir de vuestras sepulturas y los traeré a la tierra de Israel. Aleluya. Pueblo mío, yo abro la cárcel y te saco. ¡Oh, gloria a Dios! Hermano, está hablándole a un pueblo que ha perdido la esperanza. Un pueblo cautivo, sin ejército, sin riquezas, sin armamentos, cautivo por un poder mucho mayor que ellos, como era Babilonia. Y los profetas también estaban cautivos como ellos. Habían perdido toda esperanza. Y Dios le muestra al profeta peor de lo que él creía que estaba. Dios le muestra, son un campo de huesos secos. Pero a pesar de eso, a pesar de ser muertos o huesos, o esqueletos o cadáveres, hay palabras de Dios para ellos. Profetiza: yo abro vuestros sepulcros, haré subir de vuestra sepultura y lo volveré a traer a la tierra de Israel. Hermano, por seca que esté la tierra, cuando no haya esperanza, cuando los hombres no tengan la respuesta, cuando el médico no tenga respuesta, cuando la economía no tenga respuesta, cuando los políticos no tengan respuesta, cuando todo se haya terminado, como dijo el profeta Habacuc, aunque no haya vacas en los corrales, yo te alimentaré con leche. Aleluya. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Qué estamos diciendo con esto? Cuando no haya esperanza humana, queda la de Dios. Queda la voz de Dios. Pero hay algo más que quiero enfatizar. ¿Los muertos oyen? No. ¿Los cadáveres oyen? No. ¿Los huesos entienden? No. Entonces, ¿por qué oyeron a Ezequiel? El Señor le dijo: profetiza y ellos oirán. Si usted lo toma desde el punto de vista espiritual, esa es también la sociedad que nos rodea. Dispersos los huesos y sin esperanza de vida. Espiritualmente el mundo está muerto. El mundo está como un cementerio de huesos, alejado de Dios y sin esperanza de vida. Entonces por eso yo voy a decir que no hay esperanza. No tienen esperanza ellos, pero nosotros tenemos. Usted puede ver a su hijo en los brazos de la droga. Usted puede ver a su esposo en los brazos del vicio. Usted puede ver a su familia en el fondo del sepulcro. Pero Dios le ha dicho: profetízale. Dale palabra de Jehová. Y los huesos vivirán. Por fea que tú veas la situación, profetiza, dice Jehová, y los huesos vivirán. ¡Oh, gloria a Dios! Por eso el Señor nos manda a predicar su palabra. A veces la gente dice: pero es que son tan malos, es que son borrachos, es que son tecatos, es que son drogadictos, que son prostitutas, que son homosexuales, que son. A ti no te han preguntado el nivel de su pecado. A ti te han dicho: predica. El escenario era terrorífico para el profeta. Pero a él no le estaban diciendo si era bonito, si era feo el panorama. Él le están diciendo: profetiza.
O sea, la palabra de Dios trae fe. Entonces, todo perdido y sin esperanza, al oír la palabra de Dios, pueden cambiar su situación. Siendo esqueletos espirituales, nada podemos hacer. Si usted se considera un esqueleto espiritual, un hueso seco espiritual, que ya no siente ni padece, que nada le motiva, que se quede igualito, no importa lo que escuche. ¿Sabe lo que puede pasar? Que cuando usted se expone a la palabra, a la predicación de la palabra de Dios, la predicación de la palabra de vida de Dios nos llega y nace la fe. Dice Cristo, el Espíritu convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Porque cuando nosotros predicamos, por eso es que predicamos por radio y televisión 24/7. Porque hay gente que están oyendo y nada. Un día se le toca como un chip y se le prende un bombillo. Dice Pablo, por el oír viene la fe. Por eso nosotros creemos en esa doctrina. Todos son muertos espirituales. Todos están depravados espiritualmente. Pero todos pueden ser alcanzados por la predicación del Evangelio. A usted no le han mandado a convertir, a usted le mandaron a predicar. Siembre la semilla. El agricultor no es el que le da el tamaño al árbol. El trabajo del agricultor es sembrar la semilla. El proceso se lo da Dios. Entonces, cuando nosotros predicamos, la gente que escucha, por eso es que yo le digo, inviten amigos que vengan a la iglesia. Es bueno que lo escuchen por radio, es bueno que lo vean por televisión, pero no es lo mismo. Porque allá cualquier llamadita lo desvincula. Allá cualquier visita que entre lo entretiene y se le fue el mensaje. Pero aquí usted escucha la palabra de Dios con mayor dedicación. Usted invita a la gente a la casa de Dios donde se predica el Evangelio. Y aunque sea el incrédulo peor, cuando se expone al mensaje de vida, impacta su alma. Y algo pasa. Y entonces le nace un poquito de fe, un poquito. Pero ese poquito es suficiente. Porque la Biblia dice que aunque fuera como un grano de mostaza, ya con ese poquitito de fe, esa persona se acerca a la iglesia, o pide la oración, o sigue escuchando, hasta que entonces cree en Jesucristo y le entrega su corazón y se termina el proceso. Primero, la predicación impacta su vida, le nace la fe y luego es regenerado, es decir, se produce la vida de Cristo en él. Primero tiene que llegar la fe. Pero la fe no llega sin escuchar la palabra de Dios. Para que nazca la fe, tiene que escuchar. Y al escuchar, nace la fe. Al nacer la fe, usted mismo va a la iglesia. Ya no hay que llevarlo. Ya usted mismo va. Usted sale a la puerta de la casa y ve que está nublado y dice, no, pero yo llego antes que caiga el aguacero. Porque ya hay fe. Al acercarse a la candela, se produce la vida. Se regenera. Hay algunos que dicen que primero tiene que ser regenerado para entonces tener fe. ¿Y entonces cómo se regenera? Primero hay que escuchar la palabra de Dios. Segundo, eso impacta el alma y produce la fe. Y la fe lo lleva a la regeneración. Y de ahí pues el proceso continúa para su salvación. Entonces, esto para decir lo que dice Pablo en Romanos 3:10 al 12.
Esto va dirigido a todo el que está perdido y sin esperanza. Todo aquel que le han dicho que él no tiene salvación. Porque hay evangélicos que son tan buenos que le dicen a alguna gente así: tú no tienes salvación. O sea, se convierten en jueces, para condenar de manera irremisible. No, la Biblia lo que dice es que predique el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Hay esperanza todavía. Cuando tú creas que no hay esperanza, cuando tú creas que ese hombre o ese hogar está perdido, falta la voz de Dios. Porque dice al profeta el Señor: profetízale, y los que oyeren vivirán. Dice Romanos 3:10: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Algunos dicen que como todos están condenados, no hay quien haga lo bueno, todos son malos. No van a escuchar la palabra de Dios y se van a arrepentir. ¿Y los huesos secos, qué fue lo que vieron? ¿Qué fue lo que pasó con los huesos secos que empezaron a moverse? Esa es la enseñanza. Aunque tú lo veas como un hueso seco, aunque tú creas que no sirve para nada, la última palabra la tiene Dios. No hay justo, no hay quien haga lo bueno. Todos se pusieron de acuerdo para hacer lo malo. Pero esto no me impide a mí que le predique el evangelio, porque el evangelio de Jesucristo rompe las cadenas, liberta al cautivo, resucita al muerto, le da vida al que tiene 4 dientes errados. Muchos de los que me están escuchando y que están presentes aquí saben que de donde ellos vienen, cualquiera creía que no se iban a parar. Hay mucha gente que su familia lo había descartado. Este no sirve, este no lo salvan ni los chinos de Bonao, ¿verdad? Sin embargo, Dios los alcanzó, los rescató, los levantó. Y dice Efesios 2:1: Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Los muertos no oyen. ¿Y cómo recibieron vida? Esos son los muertos espirituales, porque por el oír viene la fe. Él le dio vida, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en pecado, en los cuales anduvimos en otro tiempo. Pero hoy estamos en Cristo Jesús. Entonces, hermanos y amigos, cuando no haya esperanza, solo hay una vía de escape: escuchar el mensaje que Dios tiene a través de sus siervos. Y los que oyeren vivirán. Oír no es solamente que pasó por el oído. Dice, y los que oyeren vivirán. Esto es una condición que comprende 2 acciones. ¿Qué dice Dios? Los que oyeren vivirán, porque es una condición. ¿Cuáles las acciones? Escuchar y atender. Los muertos que oyeren la voz de Dios, atienden el llamado de Dios y obedecen. La Biblia especifica que Dios respeta nuestra decisión y nos concede a nosotros todos el privilegio de elegir nuestro destino. Si usted no lo sabía, apréndaselo. En sus manos está su destino, espiritualmente hablando. El hecho de que usted vaya a condenación o que vaya a salvación no depende de nadie más que de usted. Dios respeta nuestra decisión. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no cree no verá la vida. La ira de Dios está sobre él. De manera que usted decide si cree o no cree. ¿Y qué es creer? Entregar su vida a Cristo y ponerlo a Él delante de su destino. Señor, te entrego mi vida, te pido perdón
y quiero que me ayudes a serte fiel. Un aplauso al Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar con los amigos que están aquí o que están a través de los medios. Mucha atención a esto. ¿Usted entendió? ¿Usted cree lo que escuchó? Cuando no haya esperanza, tienes a quien acudir. ¿Quiere usted que el Señor reavive su fe y le dé la esperanza que usted necesita? ¿Quiere usted acercarse al Señor y tener con quién contar? Yo quiero que ore conmigo. Todo el que le quiere entregar su vida a Cristo, todo el que está aquí y sintió y entendió la palabra de Dios y que quiere un cambio positivo en su vida, va a orar conmigo. Cierre sus ojos y usted va a repetir conmigo esta oración. Si quiere hacerlo en voz alta o en voz baja, pero repita conmigo esta oración. Oremos. Amado Dios, Padre Celestial, acabo de escuchar tu palabra. Señor, tú eres mi esperanza. No confío en el mundo ni en sus habitantes, porque tú eres el único eterno y poderoso. Señor, he vivido lejos de ti, he vivido en pecado. Hoy lo reconozco, hoy me arrepiento, hoy te pido perdón, te entrego mi corazón, te entrego mi vida y acepto a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. Señor, dame la fuerza necesaria y capacítame para ser un discípulo fiel. En el nombre de Jesús, te entrego todo lo que soy. Amén. Todo aquel que hizo esta oración